Amén. Ah, el mensaje del cristianismo es contraintuitivo. Desafía nuestra intuición y hasta nuestra lógica en muchas ocasiones. El mensaje del cristianismo, el mensaje del evangelio, enseña que Dios nos salva no por algo que nosotros hacemos, sino por creer en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Que nosotros no crecemos en santidad por algo que nosotros hacemos diariamente, sino por lo que Él ya hizo por nosotros y que nosotros apropiamos por la fe y respondemos en obediencia. Y nos enseña que seremos recibidos en el día final, en su reino, no por nuestros méritos, no por nuestra obediencia, sino por su pura gracia. Es decir, los escogidos de Dios, esto es lo que el mensaje de Jesús enseña, experimentan de principio a fin su salvación en quietud y en reposo, no en afán. El día de hoy veremos una historia verídica, una historia fascinante y bien interesante en el libro de Éxodo. Veremos cómo el Señor comienza a guiar a su pueblo de una manera bien cuidadosa fuera de Egipto, rumbo a la tierra prometida. Y cómo los lleva a la orilla del Mar Rojo y luego con gran poder divide el Mar Rojo y hace como un caminito de tierra seca en medio. Y luego le pide a su pueblo que atraviese ese camino de tierra seca rumbo a su destino. Y luego cuando los egipcios, los ejércitos de Faraón hacen lo mismo, el Señor sepulta a los enemigos de su pueblo con el mar por una obra que Él hace. El título del mensaje del día de hoy es El Señor pelea por Israel en el Mar Rojo. Y en este mensaje vamos a ver que el Señor nos llama a hacer algo bien específico. Nos llama a permanecer quietos y nos llama a ver cómo el Señor pelea por su iglesia y se glorifica a sí mismo ante las naciones. El texto que vamos a estudiar ahora es bien largo. Yo nunca había predicado un texto tan largo. Es desde Éxodo 13:17 hasta el 14:31. Por lo que en un deseo de hacer las cosas lo más sencillo posible, vamos a tener únicamente 2 puntos en el mensaje del día de hoy. En el primer punto vamos a tratar de entender el mensaje de estos versículos y en el segundo punto vamos a aplicar a nuestras vidas el mensaje de estos versículos. Así que punto número 1, entendiendo el mensaje de la historia. Como el pasaje está muy largo, lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo el pasaje en el camino y explicándolo por separado en cada una de sus secciones. En la primera sección, que empieza ahí en el versículo 17 del capítulo 13, vemos que Dios guía a su pueblo con especial cuidado. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Éxodo 17 al 22. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube,
para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Lo primero que vemos en estos versículos es que una vez que el Señor saca a su pueblo de Egipto, empieza a guiarlo en el desierto rumbo a la tierra prometida. Y la manera en la que el Señor lo hace es muy interesante, porque lo hace de una forma bien específica y con un cuidado especial. El Señor está guiando así o sea, de un punto al otro a su pueblo y les está diciendo, vénganse para acá, y los guía a través de una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche, con gran especificidad y cuidado. Luego el pasaje nos dice que no los guía por el camino más cercano rumbo al destino, porque ahí moraban un pueblo que se va a hacer famoso capítulos después o libros después más bien, que son los filisteos. Porque el Señor sabía que si los israelitas intentaban pasar por la tierra de los filisteos, lo que iba a pasar es que se iba a armar una guerra. Y si se armaba una guerra en el momento histórico en el que Israel se encontraba ahí, lo que iba a pasar es que los israelitas se hubieran asustado y se hubieran regresado a Egipto. Entonces lo que hace el Señor es que los dirige más hacia el sur, a un lugar específico que se llama Pi-Hahirot, y les pide que se estacionen ahí frente al Mar Rojo. Y una vez que hace eso, una de las razones por las que los está guiando de una manera tan específica es porque el Señor tiene una agenda con su pueblo. El Señor tiene un plan con su pueblo, un plan específico, planeado, trazado cientos de años antes. Y no solo un plan específico, sino hecho a la medida. Dios conoce a su gente, conoce los límites de su gente, conoce su vulnerabilidad y conoce sus necesidades específicas. Y lo que hace el Señor es que los dirige a que se estacionen frente al Mar Rojo, porque Él iba a hacer una obra gloriosa en ese lugar. Una obra que los israelitas necesitaban ver, necesitaban presenciar. Porque cuando ellos presenciaran esa obra, lo que iba a suceder es que iban a entender en realidad quién es el Señor. Bien, eso nos lleva a nuestra segunda sección. En la segunda sección, ahí empezando en el capítulo 14, versículo 1, vamos a leerlo. Lo que vemos aquí es que Faraón persigue a los israelitas, estos temen por su vida, y el Señor les hace un anuncio por medio de Moisés y les anuncia que Él peleará por ellos. Fíjense lo que dice aquí el versículo 1. El Señor habló a Moisés y le dijo: di a los israelitas que den vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto, junto al mar, porque Faraón dirá de los israelitas: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo, aquí está el Señor actuando, yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Versículo 5. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿por qué cambiaron de actitud? Porque el Señor endureció su corazón, ¿verdad? Y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera y dejara de servirnos. Versículo 6. Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto,
y este persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Le están echando la culpa a Moisés. ¿No es esto lo que te dijimos? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Los israelitas están atemorizados, temiendo por su vida. Fíjense el versículo 13. Pero Moisés le dijo al pueblo: no teman, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes, mientras ustedes se quedan callados. El Señor peleará por ustedes, mientras ustedes se quedan callados. Aquí en estos pasajes empezamos a ver la razón específica por la cual el Señor les había pedido que se estacionaran al mar, o sea, frente al Mar Rojo. Porque el Señor, en su agenda, en el plan que él tenía, iba a provocar a Faraón. Lo iba a endurecer y lo iba a estimular para que persiguiera a los israelitas. ¿Por qué? Porque el Señor, en su plan, había decidido glorificarse, no solo ante Faraón, es más, no solo ante los israelitas y ante Faraón, sino por medio de Faraón y de sus ejércitos. Que es lo que nos dice el pasaje, ¿verdad? El Señor se glorificaría por medio de Faraón. Y esto con el objetivo, no solo que los israelitas se dieran cuenta quién es el Señor y lo temieran, sino que los egipcios, los idólatras de los egipcios, se dieran también cuenta que solo Él es Dios, que solo Él es el Señor. Fíjate el versículo 4 que acabamos de leer. Pero yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Él los perseguirá. Y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán quién, los egipcios, que yo soy el Señor. Fíjense esto, hermanos. El Señor ha tomado una decisión. ¿Y saben cuál es esa decisión? De glorificarse ante el mundo, de mostrarle su gloria al mundo. Y es algo que Él va a hacer. Esto es su plan. Y lo hace primordialmente a través de su pueblo escogido. El Señor se glorifica principalmente a través de nosotros, su iglesia. Pero hay ocasiones específicas en las que el Señor se glorifica juzgando y destruyendo a sus enemigos. Y a través de ese juicio que el Señor ejecuta sobre los que lo aborrecen, el Señor le muestra al mundo entero que Él es Dios y que no hay nadie como Él. Es lo que vemos que está el Señor haciendo aquí. Es por eso que hace que Faraón cambie de actitud, se suba con sus carros y persiga a los israelitas. Lo es bien interesante porque cuando los israelitas ven a los egipcios, se quedan acorralados porque tenían enfrente el Mar Rojo. Venían los egipcios por atrás y ya no tenían un lugar para dónde correr. Están acorralados. El Señor los mete en una crisis tremenda. El Señor sabía, fíjense, el Señor sabía que si los pasaba por la tierra de los filisteos,
los israelitas se regresaban. Entonces los tuvo que encerrar en el Mar Rojo para que no tuvieran en ningún lugar a donde ir. ¿Por qué? Porque los israelitas necesitaban experimentar esa crisis. Era una crisis necesaria para ellos y no podían escaparse. Lo único que les quedaba era clamar al Señor por salvación. Y luego cuando se quejan con Moisés, él les responde de una manera bien tremenda, introduciendo un tema bien importante, que los israelitas no solo necesitaban aprender en esa ocasión, sino que les serviría para los siguientes años, para cuando ellos entraran a la tierra prometida, donde iban a enfrentar ejércitos, ¿verdad? Y la lección que el Señor les da es: yo pelearé por ustedes. Yo pelearé por ustedes. ¿Y cómo es que voy a pelear por ustedes? Mientras ustedes se quedan callados. Básicamente el Señor les está diciendo: no teman. Ahí viene el ejército de Faraón con sus armas. No teman. Permanezcan firmes y observen cómo el Señor los va a salvar el día de hoy. Es lo que Moisés les dice. Él peleará por ustedes y destruirá a los egipcios mientras ustedes se quedan calladitos, calladitos. Aquí los traductores tradujeron la palabra esa como mientras ustedes se quedan callados. Y no era que el Señor no quería escuchar así como las quejas de los israelitas, ¿verdad? O sea, ya, cállense. No era eso, ¿verdad? O sea, más bien tiene una connotación de quedarse quietos, de quedarse tranquilos, en reposo de corazón. El Señor les está diciendo: quédense quietos, firmes, no teman, quédense quietos, reposen en su corazón. Yo estoy con ustedes, yo voy a pelear por ustedes mientras ustedes en quietud no hacen nada. ¿Ok? Trata de visualizar esa escena conmigo. Estás tú, imagínate que tú y yo fuéramos parte de ese pueblo que va rumbo a la tierra prometida. Estás tú ahí con tus hijos, con tus hijas, y volteas para allá y viene un ejército que te aborrece y tú intuyes que viene a matarte, ¿ok? Vienen armados, bien armados, son el ejército del país más poderoso del mundo, de la nación más poderosa del mundo, y vienen corriendo hacia ti. Y el Señor te dice: quédate ahí, no te muevas, no huyas, quédate quieto, no intentes defenderte, no intentes esconderte, solo quédate quieto. El Señor te va a salvar. Él va a intervenir antes de que los egipcios lleguen a destruirte. No hagas nada, no digas nada. Solo en quietud observa cómo el Señor pelea por ti y te salva. Eso es lo que está escuchando el pueblo de Israel. Bien, eso nos lleva a la tercera sección, en donde el Señor donde vemos que el Señor divide el Mar Rojo, Israel lo atraviesa a salvo y los egipcios al intentarlo se atoran. Ve ahí conmigo al versículo 15. Dice: entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Los israelitas pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios, ya no solo el corazón de Faraón, sino de los egipcios, para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó.
e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel. Y en toda la noche no se acercaron los unos de los otros. Versículo 21. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, de las 2 a las 6 de la mañana más o menos, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Está bien interesante porque en medio de la crisis se nos presenta por un lado a Moisés exhortando a los israelitas a que no teman, pero pareciera que una vez que los exhorta a los israelitas a que no teman, como que se va ahí a su tienda y empieza a sacar toda la carga que trae, ¿verdad? Y se pone a clamar al Señor en desesperación. Así como tú y yo le hacemos en tiempos difíciles, que ponemos así una cara de una persona fuerte entera con nuestra familia, pero nos metemos a nuestro cuarto y cuando nadie nos ve, nos doblamos y le decimos al Señor: Señor, no puedo, no puedo. Parece que Moisés estaba haciendo algo así. Y el Señor lo que hace es que lo reprende, lo regaña. Fíjense lo que fíjense lo que dice el versículo 15. Entonces le dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué estás haciendo, Moisés? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Básicamente el Señor le está diciendo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? ¿Por qué estás orando? Levántate, amigo, y ponte a trabajar. Haz lo que tienes que hacer. Dile a los israelitas que se pongan en marcha y tú divide el mar, porque es a través de ese mar que está frente a ti. Divídelo, porque por ahí en medio va a pasar mi pueblo. Y luego los egipcios, yo voy a provocar que los sigan y yo los voy a destruir. Y cuando los destruya, cuando ahogue a los enemigos de mi pueblo, me voy a glorificar ante ellos. Y es lo que hace Moisés. Se va, le da indicaciones a los israelitas y luego levanta su mano con su vara sobre el mar. Y empieza a soplar un viento tremendo que hace que el mar se divida. Es un evento sobrenatural. El Mar Rojo se divide en dos y se hace un caminito de tierra seca por en medio. Y por ahí es donde los israelitas empiezan a caminar. Entonces ahí están los israelitas caminando y dice la escritura que el mar era como como un muro a mi izquierda y a su derecha, ¿verdad? Entonces los israelitas por ahí pasando. Y luego los egipcios, uno lee el pasaje y dice: tontos los egipcios, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre meterse también al mar al ver eso que está pasando? ¿Por qué es que pasaron? Porque el Señor endurece el corazón de los egipcios, ¿verdad? Entonces entran. Y cuando los egipcios están persiguiendo a los israelitas, el Señor empieza a sembrar confusión entre ellos. El Señor interviene en sus mentes. Y el ejército de esta nación poderosa no se empieza a poner de acuerdo, empiezan a caer en desesperación
Y luego el Señor empieza a intervenir en sus ruedas. Les iba a decir, les poncha las llantas, pero en ese entonces no habían neumáticos de hule, eran, no sé de qué eran de madera, pero lo que hace el Señor es que, o sea, se las desfasa para que los carros se atoren y no puedan avanzar. Y cuando eso sucede, los egipcios dicen, se me hace que el Señor está peleando contra los egipcios. Se me hace, huyamos. Pero ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Es bien bonito ver en este pasaje la escena del Señor ejerciendo su soberanía y su gran poder. No solo dividiendo el mar rojo, sino también interviniendo en las llantas de los carros de los enemigos de su pueblo para que estos no alcancen su objetivo y de esa manera proteger a los suyos. Proteger a los suyos. Y yo veo estas cosas y uno dice, qué tremenda la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te pones a leer el libro de Éxodo y luego lees después, te vas a dar cuenta que este pueblo, los israelitas, son bien parecidos a nosotros, bien tercos, bien rebeldes, bien incrédulos, desobedientes, quejumbrosos. Y sin embargo, el Señor en su bondad a ellos los está protegiendo de una manera, o sea, con mano fuerte. Eso nos lleva a la última sección, en la que veremos que el Señor se glorifica destruyendo a todo el ejército de Faraón. Léelo conmigo ahí en el versículo 26. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar. Y al amanecer el mar regresó a su estado normal. Y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Básicamente en esta última sección, pues el Señor le dice a Moisés, bueno, ya pasó todo mi pueblo, pasó hasta el último israelita, ¿verdad? En tierra seca. Pensaba yo también el último animalito de los israelitas, así. No sé por qué pensaba un animalito así gordito, así caminando, así entrando, ¿verdad? Entraron todos. Y una vez que entraron todos, todo el pueblo de Israel, al otro lado del mar, el Señor le habla a Moisés y le dice, extiende tu mano otra vez. Y Moisés la extiende. Las aguas se regresan y todo el ejército de Egipto que entró al mar fueron ahogados. Y cuando se ahogan, al último, el texto nos dice que los israelitas vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. Vieron a sus opresores muertos a la orilla del mar. A generales poderosos muertos a la orilla del mar. Y en ese momento, cuando los israelitas vieron eso, concluyeron, es verdad lo que el Señor nos dijo. Él peleó por nosotros. Él destruyó a los egipcios mientras nosotros nos quedamos quietos. Mientras nosotros nos quedamos callados. Mientras nosotros no hicimos nada, todo lo hizo Él. Cuando ellos vieron eso,
llegaron a esta conclusión: el Señor es digno de ser temido. Dice el pasaje que ahí creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Bien, esa es la historia. Más o menos, ese fue nuestro primer punto. Vamos a nuestro segundo punto y vamos a aplicar el mensaje de la historia. No se necesita mucha ciencia para entender que dentro de todos estos versículos, el mensaje principal que el Señor nos está comunicando es que Él pelea por su pueblo. Quería que los israelitas entendieran que Él pelea por su pueblo mientras ellos permanecían quietos. Ese es el mensaje. Ahora la pregunta que tenemos que contestar es: ¿cómo es que el Señor pelea por nosotros el día de hoy? ¿Cómo es que el Señor pelea por nosotros el día de hoy? ¿De qué manera es que nosotros debemos de permanecer quietos en Él el día de hoy mientras observamos cómo Él pelea por nosotros y se glorifica ante las naciones? Es lo que vamos a contestar en este siguiente punto. Hay personas que piensan que la principal forma en la que el Señor pelea por nosotros el día de hoy es así como defendiéndonos de aquellos que hablan mal de nosotros o defendiéndonos en contra de las injusticias que sufrimos en manos de personas que no nos aman, ¿verdad? Que nos odian. Y aunque pudiéramos decir esto, mira, eso sí va a suceder. El Señor sí nos va a defender de nuestras injusticias, de las injusticias que sufrimos, y va a vindicar todo aquello con lo que se nos acusó falsamente. Pero va a suceder en el día final. En el día final, el Señor va a poner todo en su lugar. Va a poner todas las cosas en orden. Pero la forma en la que el día de hoy el Señor nos defiende es mucho más que esa. Nos defiende de una manera mucho más amplia y gloriosa. En el resto de los minutos del mensaje, vamos a meditar en 4 maneras en que el Señor ha peleado por nosotros y pelea por nosotros el día de hoy. 4 maneras en las que el Señor peleó por nosotros y pelea por nosotros el día de hoy. La primera manera es esta. El Señor peleó por nosotros al venir al mundo y morir en la cruz para así salvarnos de la ira de Dios que merecemos. Es la primera manera en la que el Señor pelea por nosotros. No solo la primera, sino la principal. La principal manera en que vemos al Señor peleando por nosotros, su iglesia, para salvarnos definitivamente es en la encarnación de Jesús y en su crucifixión. Cuando Jesús vino a este mundo, Él peleó, ¿ok? En primer lugar, peleó contra el diablo, peleó contra las tentaciones que el diablo puso delante de Él, porque de esa manera estaba honrando a su Padre, y al obedecer Jesús a su Padre en todo, nos podía sustituir en la cruz. Y en la cruz, hermanos, Jesús peleó agresivamente contra la justa condena que nosotros merecemos. Ahí en la cruz, donde Jesús estaba colgado aparentemente de una manera pasiva, lo que en realidad estaba sucediendo es que Él estaba interviniendo en algo. Él estaba peleando contra la justa condena que nosotros merecemos por nuestra desobediencia. Y cuando Jesús estaba muriendo, lo que estaba haciendo es que estaba absorbiendo la ira de Dios que nosotros merecemos. Y lo hizo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Mira, considera esto conmigo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo vivíamos en abierta rebeldía contra Dios, y éramos merecedores de su juicio y de su ira. Ese juicio, esa condenación que nosotros merecemos, era como si viniera corriendo hacia nosotros para aplastarnos.
Y la realidad de las cosas es que nosotros no podíamos hacer nada para ser librados de esa condenación. No podíamos huir a ningún lado. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y sin que nosotros hiciéramos algo, sin que tú y yo hiciéramos algo, esa era nuestra condición, perdidos en nuestros pecados, merecedores de la ira de Dios, y no podíamos escaparnos de esa ira. Y sin que tú y yo hiciéramos algo, Él tomó la iniciativa de intervenir. Y lo que hizo es que envió a su Hijo a vivir una vida perfecta y a morir en la cruz para absorber esa ira, para que el juicio no llegara a nosotros. Jesús en la cruz detuvo la ira de Dios que nuestros pecados merecen para así salvarnos. Piensa en esto conmigo. Nosotros no hicimos nada para que esto sucediera. Ni siquiera se lo pedimos. De hecho, nadie se atrevería a pedirle al Padre tal cosa. Y Él lo hizo. Él envió a su Hijo. Él tomó la iniciativa de intervenir y pelear por nosotros para salvarnos. Y mira, no solo eso, sino una vez que murió y pagó por nuestro rescate, Él aplicó la salvación a nuestras vidas por fe. Así es como vino la salvación a nuestras vidas. Es decir, cuando tú y yo entendimos que no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos y renunciamos a todo intento de hacerlo, Él nos salvó. Él nos acorraló para que nos diéramos cuenta que estábamos perdidos, que la única forma en que podríamos escapar de su ira es si venía alguien a salvarnos. Entonces el Señor nos mueve a clamar a Él y por fe nos salva. El Señor llevó a cabo nuestra salvación. Él fue el que hizo la obra a nosotros. O sea, Él es el que hizo una obra a nosotros. ¿Qué es lo que tú y yo contribuimos a esa obra? Simple y sencillamente nos tocó ver. Nos tocó ver cómo Jesús murió en la cruz. Nos tocó creer que Él había muerto por nosotros. Y al permanecer en quietud, Él aplicó esa salvación a nuestras vidas. Fíjate esto, mira. El versículo 14, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Esa es nuestra historia. Tú y yo simple y sencillamente vimos la salvación que Dios efectuó a nuestro favor en Jesús. ¿Y cómo fuimos salvos? ¿Cómo fuimos perdonados de nuestros pecados? ¿Cómo es que vino la gracia de Dios a nuestras vidas? Tú y yo no hicimos nada. Lo único que hicimos es ver lo que Jesús hizo y lo creímos. Y esto por obra del Espíritu Santo. Él nos salvó mientras nosotros nos quedamos quietos. Esa es nuestra historia. Tú y yo nos quedamos quietos, viendo simplemente la obra del Señor. Y así es como la salvación llegó a nuestras vidas. Recuerda esto, fue en quietud que el Señor te salvó y que el Señor te unió a Jesús. Él te tomó, no cuando estabas haciendo tu mejor esfuerzo, obedeciéndolo, buscando que Él te aceptara. Él te tomó para Él cuando simple y sencillamente tú tomaste una postura de fe y de quietud. Una postura, pongámoslo así, pasiva ante Él. Tú no estabas buscando salvarte. No es así como el Señor nos salvó. Más bien el Señor nos salvó cuando entendimos, no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Lo único que me queda hacer es pedir misericordia y en quietud confiar pasivamente que Él nos va a salvar.
Y en esa postura de quietud es como Jesús se acercó y perdonó nuestros pecados y nos tomó para sí y nos hizo suyos para siempre. Mira, hay algunos de ustedes que me están escuchando y no conocen a Cristo, pero tú realmente quieres tener una relación con Dios y tú no sabes cómo. Tú te estás esforzando por ser un buen cristiano y lo estás haciendo porque buscas que Dios te acepte y te bendiga. Por favor, escucha esto, mira. Tú no necesitas pelear contra tu pecado para así convencer a Dios de que te salve. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas simplemente permanecer quieto. Simple y sencillamente permanece quieto. Renuncia a todo intento de salvarte a ti mismo y confía que Cristo peleó en la cruz para salvarte. Simple y sencillamente pídele que te salve. Pídele misericordia y en quietud espera y observa cómo Él te va a salvar. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que Él te va a salvar. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. ¿A poco no? Bien, segunda forma en la que este mensaje aplica a nosotros. El Señor peleó por nosotros al liberarnos de la esclavitud de nuestro pecado por medio de su muerte en la cruz. Piensa en esto conmigo, mira. Cuando Jesús murió en la cruz, estaba peleando para destruir el cuerpo de pecado que tenía esclavizada a su amada iglesia y que la atormentaba y la destruía. Voy a leerte brevemente un pasaje que leímos la semana pasada. Fíjate lo que dice Romanos 6:6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Fíjate lo que esto significa. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, estaba destruyendo el dominio del pecado en las vidas de sus escogidos. Y ese dominio fue totalmente destruido en nuestras vidas en quietud. Cuando nosotros creímos en Cristo y cuando nosotros fuimos unidos a Él. Vamos a ponerlo así. Si tú estás en Cristo, este pasaje nos enseña que el cuerpo de pecado en tu vida ya fue destruido. ¿Ok? Tiempo pasado. El cuerpo de pecado en tu vida ya fue destruido y que por ende tú ya no eres el día de hoy esclavo del pecado. Fíjate esto. Hemos sido completamente liberados del poder del pecado en nuestra propia vida, no por algo que nosotros hicimos. No por algo que nosotros hicimos, sino porque Él peleó por nosotros en la cruz y destruyó en nuestras vidas el cuerpo del pecado. Mira, entender y creer esto, ¿sabes qué va a hacer? Va a detonar poderosamente tu santificación. Muchas veces nosotros intentamos crecer en santidad, crecer en nuestra vida de obediencia, luchando contra nuestro pecado como si todavía fuéramos esclavos de él. Y nos esforzamos como si nuestra libertad dependiera de nosotros mismos. Entonces tú estás ahí tratando de avanzar en tu santificación, pensando que tú vas a madurar espiritualmente en la medida en la que tú te esfuerces. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que tú estás luchando contra tu pecado en tus propias fuerzas. Y eso es una trampa. Porque cuando tú y yo caemos en esa trampa, ¿sabes qué es lo que sucede? Que no avanzamos, que no crecemos. Permanecemos aún en Cristo, pero atados a patrones de pecado que nos dañan y que nos destruyen. Algunos de ustedes están atados a lo mejor a la lujuria.
Y estás pensando, ¿cómo voy a ser librado de este patrón cuando me esfuerce más? Hay algunos de ustedes que están atados en patrones de amargura y no pueden perdonar. Y lo que tú estás concluyendo es que necesito hacer un esfuerzo más. Necesito orar más. O a la falta de dominio propio, al orgullo, al egoísmo. Nosotros avanzamos de una manera concreta, palpable en nuestra santificación, permaneciendo en una actitud de quietud de corazón. En una actitud de quietud de corazón y no de afán. Confiando que Cristo, al pelear por nosotros en la cruz, no solo nos ha perdonado completamente, sino que nos ha liberado totalmente del poder del pecado. Mira, te voy a leer un pasaje que está en Isaías 30:15. Es la tercera estrofa. Fíjate lo que dice este pasaje. En quietud y confianza está su poder. Está su poder. En quietud y confianza está su poder. Fíjate lo que esto significa. Cuando tú y yo confiamos en la poderosa obra que Cristo realizó a nuestro favor, y tú y yo permanecemos en una postura de quietud de corazón, ¿sabes qué es lo que pasa? Que empezamos a experimentar el poder del Espíritu Santo para obedecer a Cristo. Cuando tú permaneces en una postura de quietud y de confianza, es donde descubres el poder del Espíritu Santo para obedecer a Cristo. Digamos que tú estás atorado. Fíjate lo sencillito que es esto. Tú estás atorado en un patrón de pecado. ¿Qué necesitas para salir de ese patrón de pecado? Yo te voy a decir esto, bien sencillo. Ponte a orar. Bien sencillo. Pídele al Señor que te perdone de esos patrones de comportamiento que lo están ofendiendo, que te están dañando y que están dañando a otros. Y una vez que le pides perdón, confía. ¿Confía en qué? En que Él te escuchó y no solo te escuchó, sino que ya te perdonó. ¿Ok? Entonces tú no necesitas volverle a pedir perdón y perdón y perdón y perdón por el mismo pecado. El Señor te va a decir como a Moisés, ¿por qué estás orando? Levántate, ya te perdoné. Bueno, no te va a decir así, pero ustedes me entienden. Confiesa tu pecado y confía que Él te ha perdonado. Confía que Él está contigo, que está a tu favor, que no te condena. Pídele que te ayude por medio del poder del Espíritu Santo a obedecerlo. Y confía que ya tienes ese poder en Cristo. Confía que Dios te liberó ya de esa esclavitud del pecado y obedece. Así de sencillo. Y obedece. En quietud y confianza está tu poder. El poder del Espíritu Santo en nosotros. Así es como lo descubrimos y así es como avanzamos. ¿Y quién se lleva toda la gloria? Él. Él se lleva toda la gloria porque Él es el que hizo la obra. Bien, eso nos lleva a la tercera forma en la que podemos aplicar este mensaje. Cristo pelea por nosotros al sostenernos y ayudarnos continuamente a perseverar en nuestra lucha contra el pecado, el mundo y el diablo. Vamos a ponerlo así. Cristo no solo peleó en la cruz por nosotros, sino que Él lo sigue haciendo. Cristo sigue peleando continuamente por nosotros. Y lo hace al sostenernos y ayudarnos a perseverar en nuestro caminar cristiano. Yo pensaba en eso y decía, voltea un poquito para atrás y piensa en todo lo que hemos recorrido. ¿Por qué es que estamos de pie en Cristo después de todo lo que ha pasado? ¿Sabes por qué?
Porque Él pelea por nosotros. Y Él nos sostiene día tras día. Él es el que nos sostiene. Y no solo Él es el que nos ha sostenido, el que nos sostiene el día de hoy, sino Él es el que nos sostendrá hasta el último día y nos presentará sin mancha delante del Padre en el día final. Es Jesús el que nos va a introducir en el reino de los cielos. Es Jesús el que está diariamente peleando por nosotros para sostenernos y llevarnos a la gloria. Estamos de pie por Él y estaremos de pie en el último día por una razón también, por Él. Por Él es que estaremos de pie. Fíjate lo que dice Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Él, en el día final, hermanos, nosotros vamos a estar parados delante del gran trono y vamos a estar de pie y completos en Él. Y la razón por la que nosotros vamos a estar ahí se está diciendo aquí. Nosotros vamos a decir, Él fue poderoso para guardarnos a nosotros sin caída y para presentarnos sin mancha el día de hoy. La razón es que Él peleó por nosotros. Mira, cuando las aguas volvieron a su lugar y ahogaron a los egipcios, dice el texto que vimos que los israelitas vieron los cuerpos de sus enemigos ahí muertos a la orilla del mar. Y cuando ellos los vieron, ahí concluyeron, el Señor peleó por nosotros. Algo nos va a pasar a nosotros semejante, algo semejante nos va a pasar en el día del juicio final. Nosotros vamos a estar ahí de pie, delante del gran trono, recibiendo honra, recibiendo honor y bendiciones y hasta recompensas de parte de Cristo. Y luego nos va a tocar ver a personas iguales a nosotros, mejores que nosotros, que no fueron alcanzadas por Cristo y que van a ser condenadas por toda la eternidad. Y ese día nosotros vamos a concluir, la razón por la que estoy aquí es porque Él peleó por mí y Él me trajo hasta acá. ¿Y qué es lo que yo hice? Yo me quedé quieto. Yo simple y sencillamente vi la salvación del Señor. Él hizo todo en mi lugar. Esa es la verdad. La última forma en la que este pasaje aplica a nuestras vidas. Cristo pelea por establecer su reino en la tierra y por glorificarse ante todas las naciones. Algo que es bueno que nosotros entendamos es que el Señor no ha terminado su obra en este mundo. El Señor no ha establecido todavía su reino en toda la tierra. El Señor no ha sido glorificado aún delante de todas las naciones, hermanos. Todavía no. Pero algo que tienes que saber, que tenemos que saber, es que diariamente el Señor está peleando para que eso suceda. El Señor diariamente está empujando su agenda. ¿Para qué? Para que su reino se extienda. Fíjate lo que eso significa. Todas las personas que Cristo escogió desde antes de la fundación del mundo para que lo conocieran y disfrutaran de las riquezas espirituales que Él compró en Cristo, cada una de esas personas van a conocer a Jesús y van a venir a Él. Cada una de esas personas. Y eso no depende de nadie más que de Él. Él es el que está peleando para salvar a cada uno de sus escogidos.
y nuestra gloria es que Él va a terminar su obra. La salvación de tus hijos no depende de ti. Depende del Señor peleando por ellos. Tú simple y sencillamente ora por su salvación y en quietud espera y observa cómo el Señor interviene. A veces estamos orando por la salvación de nuestros hijos o de un ser querido y oramos, pero empezamos a actuar no en quietud, ¿verdad? Como si nosotros fuéramos los que tenemos que salvar a esas personas. En quietud y reposo está tu fortaleza. El Señor va a salvar a cada uno de los que Él se ha propuesto para salvar antes de que el mundo fuera fundado. Y mira, también diariamente el Señor está juzgando a cada uno de sus enemigos. Y se acerca corriendo el día, hermanos, en que públicamente Él juzgue y destruya a todos los que se opusieron a Él y que le resistieron. Eso va a suceder en el último día. El Señor va a destruir a cada uno de sus enemigos. Y el Señor va a ser glorificado en el último día ante todos los pueblos de la tierra, ejecutando juicio sobre el mundo. El Señor va a ser glorificado en el día final delante de todos los pueblos de la tierra, ejecutando su juicio sobre el mundo. Va a ser glorificado en su iglesia porque Él descargó su juicio sobre Jesús. Entonces nosotros, su iglesia, vamos a gloriarnos y lo vamos a alabar por su gran misericordia. Y va a ser glorificado en sus enemigos, derramando su ira sobre ellos y destruyéndolos. En el último día, hermanos, todas las rodillas se van a doblar ante Él. Todas. Y todas las bocas van a confesar que Él es Dios. Y unas de esas personas van a tener sus rodillas dobladas porque fueron forzados a doblarlas y porque el juicio de Dios los aplastó. Y por eso es que tendrán sus rodillas volteadas. Y otras personas, nosotros, su iglesia, vamos a tener también nuestras rodillas dobladas, pero voluntariamente y en adoración. Ese día es anunciado. Fíjense este pasaje en Isaías 45, 23. Es un pasaje profético mesiánico y profético, que yo tengo ahí en mi oficina. Hice un cuadro ahí de este pasaje, porque yo necesito recordar que este día se avecina. Fíjate lo que el Señor dice. Por mí mismo he jurado. Está hablando el Señor en primera persona. Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Tú y yo vamos a ver ese día. Y nuestras rodillas estarán ahí dobladas también. ¿Y sabes qué es lo más probable? Que hasta ese día, hermanos, nos caiga el 20 de realmente quién es el Señor en el que tú y yo hemos creído y al que alabamos. En ese día, cuando veamos su poderío y su juicio y su misericordia, nos caerá el 20 de que realmente Él es el Señor y que es digno de suprema alabanza. Así que permanezcamos quietos y observemos cómo el Señor pelea por su iglesia y Él se glorifica ante las naciones. Vamos a orar.